Aquí veremos cómo determina GeneXus la tabla base que se navegará para satisfacer una consulta. Nos concentraremos en el comando forEach. Si este tiene transacción base definida, entonces el problema ya está resuelto. La pregunta es qué sucede cuando no. ¿Cómo se encuentra la tabla base? GeneXus busca los atributos presentes en todos estos lugares y a partir de ellos busca una tabla extendida que los contenga a todos. Por ejemplo, si los atributos que aparecen en estos lugares son de estas tablas, ¿cuál será la tabla base del forEach? Será esta, porque su tabla extendida los contiene a todos. Podríamos objetar que si eligiera a esta otra como tabla base, también se cumpliría que su extendida contiene a todos los atributos. Así que es preciso agregar una condición más, que de todas las tablas extendidas que contengan a todos los atributos, sea la mínima. Allí queda zanjado el problema. Ahora sí será esta. Por supuesto, si apareciera un atributo de esta tabla, la tabla base pasaría a ser esta otra. Pensémoslo en este ejemplo. No tenemos transacción base. Este atributo está aquí, este otro aquí, este otro aquí, y en el código principal aparece este otro. El listado de navegación mostrará. Vemos que está eligiendo efectivamente a Trip Attraction como tabla base. Ahora, ¿qué pasa si no existe ninguna tabla extendida que los contenga a todos? Por ejemplo, si agregamos en el print block a Hotel Name. GeneXus arrojará un error y no se podrá generar el objeto. Observemos que si hubiéramos especificado transacción base, por ejemplo Trip Attraction, entonces en lugar de un error veremos que se nos advierte que el atributo Hotel Name no será alcanzable, pero la tabla base estará perfectamente determinada por la transacción base. Todo esto que vimos para un forEach aplica también a un grid con tabla base o a un grupo de data provider. Y lo mismo para un data selector ejecutado como consulta independiente o una fórmula. Ahora, ¿qué sucede cuando existe un forEach anidado? La tabla base del forEach principal se determina sin considerar en absoluto el forEach anidado, es decir, como si éste no existiera dentro del código principal. ¿Y cómo se determina la tabla base del forEach anidado? Esta siempre se determina luego de determinarse la del forEach que lo contiene. El caso a analizar es cuando no hay transacción base, claramente. Podría pensarse que se determina su tabla base de manera idéntica, considerando los atributos que se encuentren aquí. Supongamos estos. Y encontrando la mínima tabla extendida que los contenga, en forma independiente del forEach principal. Sin embargo, no será exactamente así. De hecho, de todos los atributos extraídos de los lugares consabidos, primero se quitan todos los que también formen parte de la extendida del forEach principal, y se opera solo con los que quedan para encontrar la mínima tabla extendida que los contenga. En este caso, si quitamos del conjunto de atributos a calcular los que pertenecen a la tabla extendida del principal, nos quedamos con ninguno, conjunto vacío. En ese caso, la tabla base del forEach anidado pasa a ser la misma que la del forEach principal, y se tratará entonces de un corte de control. Aquí vemos un ejemplo concreto. Ya sea que se especifique para el forEach principal transacción base Trip Attraction o que no, en cualquier caso, por los atributos involucrados, la tabla base será Trip Attraction. Y para el forEach anidado, dado que los atributos que se utilizan en él son de esta tabla y de esta otra, su tabla base sería esta. Pero resulta que se encuentra en la extendida del principal, por lo que GeneXus elegirá como su tabla base la misma, Trip Attraction, y se realizará un corte de control por Category Name. Si se agregara, por ejemplo, un order por Hotel Name,
entonces allí las cosas cambian y la tabla base del for each anidado será hotel. Observemos que aquí, de estos tres atributos del for each, tendremos que quitar este y este para el cálculo de la tabla base, porque están ya en la extendida de Trip Attraction. Solo nos queda hotel name para calcular la mínima tabla extendida que lo contiene. Esto es así porque podríamos eventualmente en el for each anidado utilizar atributos de la tabla extendida del principal para hacer algo con los valores perfectamente determinados de esos atributos. Por ejemplo, imaginemos que en el print block del for each anidado agregamos hotel name, que no hace ninguna diferencia, pero además attraction name. Para la determinación de la tabla base del anidado no participarán ni country name, ni city name, ni attraction name, por estar en la extendida del principal. Claramente la tabla base será hotel. ¿Qué se ejecutará? Para cada Trip Attraction que pase los filtros, habrá un valor de attraction name. Y ese valor es el que se mostrará para cada registro del for each anidado. Así, para todos los hoteles de la ciudad, de la atracción, del trip, saldrán ese país y ciudad junto con el nombre del hotel y el nombre de esa atracción. Siempre la misma para todos estos registros. Es importante tener presente que los atributos que se encuentren en estos lugares no participarán de la determinación de la tabla base de la consulta respectiva. Por supuesto, puede especificarse transacción base para uno sí y el otro no, o para ninguno o para ambos. Después de determinarse las tablas base, recién después GeneXus resuelve la navegación. En particular, qué condiciones impondrá implícitamente. Por ejemplo, recordemos que si dentro del for each no se requiere para nada acceder a una tabla particular de la extendida, por ejemplo, supongamos que solo se utilizan atributos de estas tablas, entonces solo se accederá a estas de la extendida, y no a todas. Estas dos quedarán sin ser accedidas. Por tanto, si, por ejemplo, recibiéramos en la regla parm en un atributo de una de ellas, ese filtro automático por igualdad no se aplicará al for each, porque las condiciones implícitas se colocan después que la navegación fue definida. El otro ejemplo claro, después de determinarse las tablas base, recién después se define la navegación concreta. Es decir, primero hay que saber cuáles son las tablas base, para luego determinar el caso. Por ejemplo, buscar si hay o no relación 1 a n directa o indirecta. Y para determinar la tabla base de un for each anidado en un nivel n de anidamiento, como resultará lógico, puede utilizar atributos de las extendidas de sus ancestros, no solo de su padre. Se hacen inferencias abuelo-hijo, no solamente padre-hijo. En realidad, se hacen inferencias con cualquier ancestro. Por otro lado, los cortes de control son únicamente con el nivel padre. Lo que puede ocurrir es que el nivel padre sea, a su vez, corte de control con su propio padre. Con esto damos por concluido el tema.